el Señor está dispuesto a dirigirnos si estamos nosotros dispuestos a oírnos. Y la sensibilidad de corazón tiene mucho que ver con la fe, ¿sí? Con la fe en su palabra. Todos nosotros vivimos circunstancias difíciles y en esas circunstancias anhelamos que el Señor nos hable y nos dirija y nos diga qué hacer. Y Él quiere hacerlo. Cuando no lo oímos es porque estamos sordos, así de sencillo. Porque Él nos habla de muchas maneras. Y vamos a ver esta mañana cómo es que en medio de una situación tan grave como la que vivía Israel en esos días, pero gravísima, a pesar de que el Señor ya no estaba hablando, ya no quería más hablarle a Saúl, el rey, porque él había llevado a todo el país a una situación grave debido a que como rey su influencia era nacional. O sea, como rey, sus decisiones afectaban a todo el país y no solo su vida, no solo la vida de su familia y la vida de su hijo, de sus hijos, pero principalmente Jonatán, que es el que vamos a ver esta mañana. Entonces la situación era muy grave. Tanto que dice que estaban ya para comenzar con la batalla contra los filisteos y todos estaban con un miedo terrible. Bueno, de hecho no tenían armas para pelear, porque los filisteos habían tomado control del país, les habían quitado todas las espadas, todas las lanzas, y no había posibilidad de guerrear. O sea, la única manera de guerrear sería con palos, piedras, una situación bien difícil. Leámoslo aquí en 1 de Samuel. Abran sus Biblias. Vamos a leer algunos versículos para entender el contexto de lo que estaba sucediendo y créanme, hermanos, es lo que cada uno de nosotros puede estar viviendo. Es lo que cada uno de nosotros puede ver y escuchen. Tal vez ustedes mismos pueden decir, no hay más esperanza para mí. Yo no oigo, estoy sordo. Los enemigos están tomando control. Me ha ido de mal en peor. Señor, lo que he tomado de decisiones me ha llevado a una situación crítica. Podemos estar pensando muchas cosas y ver que nuestra realidad es fruto de una desventura, de una desgracia. Pero vamos a ver, hermanos, que a pesar de que eso pudiera ser cierto, el Señor está con nosotros. Amén. Y Él quiere darnos victoria. Amén. No quiere que permanezcamos ahí. Dice aquí la Escritura, en el capítulo 13 de 1 de Samuel. Lean conmigo aquí, yo voy a leer esta versión un poco diferente para darnos amplitud, pero ustedes están con la versión del 60, pueden ir corroborando y entendiendo mejor. Dice en el verso número 6, los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que estaban y cómo estaban fuertemente presionados por el enemigo. Trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas, escondiéndose del enemigo, escondiéndose de los filisteos. Pero no, algunos, dice aquí, algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Se fueron lejos, no querían enfrentar la vergüenza y el oprobio, la opresión que el enemigo estaba teniendo sobre ellos. Estaban escondiéndose. Muchos de nosotros también vivimos circunstancias semejantes cuando nos escondemos de nuestros problemas. Porque los problemas y las vicisitudes diarias que puedan ser contrarias a nuestro deseo nos presionan.
nos colocan entre la espada y la pared, y nosotros bien quisiéramos clamar al Señor y que Él inmediatamente nos liberte, pero a veces en lugar de hacerlo como que se nos olvida, o la propia presión nos impide clamar, y lo que hacemos es escondernos, y como muchos caen hoy en día a depresión y a frustración. Y todos vivimos esos sentimientos. Todos experimentamos esos sentimientos, hasta los siervos de Dios. Como Elías, que dijo, no, yo ya me quiero morir. Y dijo, no soy mejor que mis padres. Algún día se creyó mejor que sus padres. En esas circunstancias difíciles, parece que eso también viene a enseñarnos mucho. Ya no se consideraba así. Sin embargo, a pesar de esa fuerte depresión y frustración que había en su vida, Dios estaba con él, enviando su ángel, dándole de comida, dándole de bebida y ministrándolo, manifestándose a él poderosamente como a nadie. Pocos vieron la gloria de Dios como lo vio Moisés, Elías. Son los dos grandes que hasta el día de hoy en la historia de Israel son los mayores hombres que han existido en la historia de ellos. Por eso dice que en el fin, cuando antes de que el Señor venga, el Señor va a enviar al profeta Elías. Dice. ¿Por qué? Porque va a venir con grandes prodigios y maravillas, pero bien dice Santiago que era un hombre normal como nosotros, con sus pasiones, deseos y debilidades. Entonces, vamos a pasar por momentos de apretura, pero hermanos, no nos escondamos. Aleluya. No tengamos vergüenza de que a veces la gente pueda vernos sin dinero. No tengamos vergüenza que la gente pueda vernos a veces enfermos. Bueno, y no tiene fe, sí tengo. Por eso es que estoy todavía perseverando en el Señor, a pesar de mi enfermedad. Y dice en el verso 7, siempre al final, mientras tanto Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. ¿Cómo dice su versión? Temblando de miedo, pero tenían razón. ¿Cómo iban a enfrentar a los filisteos si ellos estaban en circunstancias tan graves como las que vamos a ver en este momento? Ya había mucha opresión, ellos dominaban sobre Israel. De hecho, el Señor levantó al rey Saúl para luchar contra los filisteos y acabar con ellos, para libertar a Israel, porque estaban bajo opresión. Sin embargo, Saúl tuvo el problema de no haber sido obediente con el Señor. Y eso afectó todo su propia vida y afectó también el reino. Es más, aquí mismo el Señor le dice en el versículo 13, a través de Samuel, después de haber sacrificado, porque no esperó los 7 días, ¿se recuerdan? Que Samuel le dijo, espera 7 días, yo voy a llegar ahí. Antes de ir a batallar, yo voy a hacer un sacrificio para que el Señor los bendiga. Pero él no esperó los 7 días y él se desesperó, fue impaciente y dijo, no, yo voy a hacer el sacrificio. Porque ya llegaron los 7 días y él no vino. La impaciencia es un serio problema en el corazón humano. Amén, así es. Porque nos impide esperar el mover del Señor. Y dice aquí, en el verso 13, qué tontería, exclamó Samuel, después de haber sabido, después de que supo que había hecho el sacrificio. Qué tontería, le dijo. No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor te habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Este versículo siempre me ha impresionado. ¿Saben por qué? ¿Quién tiene una idea? Dice, si lo hubieras obedecido, los 7 días de espera hasta que yo llegara, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Me impresiona que un acto de obediencia puede determinar nuestro futuro, nuestro destino. O sea, puede determinar el bien para nosotros o el mal, dependiendo de cómo reaccionamos ante lo que el Señor nos pide. Y eso me impresiona. Porque no fue fácil para Saúl hacer eso, pero dice, yo me esforcé, y bueno, pero lo que tenía que hacer era esperar. Entonces, Dios nos ayude a no ser impacientes. Amén. Amén. Porque la impaciencia es enemigo de la perfección.
enemiga de la obediencia y del mover del Señor. Entonces, vean aquí conmigo en el verso 19, otro final, este último contexto para entender hasta dónde llegaba la situación grave que había en Israel. Por eso es que tenían miedo también de pelear, y todos estaban escondidos. ¿Está conmigo? Verso 19. No había herreros en la tierra de Israel en esos días. Los filisteos no los permitían. O sea, ellos eran los que gobernaban sobre Israel. Por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces no les permitían herreros. Astutos, ¿no? Entonces, verso 20, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. ¡Qué vergüenza! Su economía dependía de los filisteos. ¿Sí? Su trabajo agrícola dependía de los filisteos, si no, no podían seguir adelante, sí, y tenían que pagarles, porque aquí dice claramente, lo que cobraban era lo siguiente: 8 gramos de plata por afilar una reja de arado y un pico, y 4 gramos por afilar una hacha, una hoz o una aguijada para bueyes. La situación era difícil. No solo estaban oprimidos, no tenían armas, tenían arados para trabajar y poder comer, pero tenían que ir con ellos a pedirles que les hicieran filo. Qué vergüenza. Era una situación grave. Y dice aquí al final, por eso, verso 22, el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. O sea, ¿cuántas lanzas habían según lo que dice el texto? Para pelear con los filisteos, que era un contingente, un ejército enorme que fue dividido en 3 partes. Ellos estaban en el monte, en un peñasco llamado Micmas, y Saúl estaba en Bet-Aven, que es también Betel. Y del otro, y ellos dicen que los 2 campamentos se miraban. Eran 4,5 kilómetros de distancia entre los campamentos, y había un peñasco. Así era, como para Galilea es el norte y para Jerusalén el sur. Y ahí habían 2 peñascos. Al otro lado, todos ellos se miraban ahí para ver qué estaban haciendo y ya se estaban preparando para la guerra. Pero había un gran peñasco que eso impedía que alguien los tomara por sorpresa. La situación estaba controlada y había una estrategia de guerra bien calculada de parte de los filisteos. La situación entonces era muy difícil. ¿Cómo está tu vida hoy? Sin armas, ¿ves? O con ellas, pero sin animarte a guerrear, como Saúl. No quería ir, estaba esperando y no sabía en qué momento si iban o no iban, porque al final de cuentas él era el único que iba a poder estar enfrente de todos con la espada. Y los demás atrás de él, con miedo, temblando. Entonces, se le ocurrió a Jonatán, fíjense, el hijo de Saúl, ir a meterse al campo de los filisteos. Dijo, yo voy a ir. Y Saúl había dado orden, y obviamente eran las órdenes, las reglas de un ejército, de un comando militar, que nadie se mueve sin la orden del comandante. Entonces todos estaban ahí en Bet-Aven, Betel, esperando el momento. Él tenía solo 600 hombres que le habían quedado. Eran muchos, ¿no? Comparado con Gedeón, que con 300 venció a los amalequitas. Pero él estaba ahí con 600, pero todos con miedo. Tenía antes 3,000, así comenzó, con 3,000 llegaron a 600. Entonces la situación estaba así, y de repente dice aquí en el verso capítulo 14, vean conmigo lo que sucede. Cierto día Jonatán le dijo a su escudero, ven, vamos a donde está la avanzada de los filisteos. La avanzada estaba en Micmas, en el otro lado del peñasco.
Pero Jonatán no le dijo a su padre lo que pensaba hacer. Fíjense lo que está sucediendo aquí. No le dijo nada. Entonces él decidió irse solo con su escudero y se fueron para allá. Y allá estaban. Y no era una situación muy confortable. Eran solo dos hombres. Prácticamente un guerrero y el otro medio guerrero. ¿Verdad? Porque era su escudero, o sea, el que llevaba el escudo. Y otro tipo de armas para ayudarlo. También tenía sus daguitas y tal vez algo que podría ayudar y una honda. Y dispuesto a pelear, porque ese escudero de Jonatán era como él, dispuesto a pelear. Entonces, esta aventura, digámoslo así, es considerada en la historia de las guerras bíblicas como una de las más atrevidas y de las más sobresalientes que hay en la Escritura. La decisión de Jonatán de ir a meterse en el campo de los filisteos para ir a pelear a favor de Israel. Para entender mejor el asunto, él todavía no conocía a David. David se presenta hasta en el capítulo 17 de 1 de Samuel, cuando lucha contra Goliat. Ahí lo conocen. Entonces Jonatán, de la realeza, no conocía a aquel pastorcito que siempre pasaba allá en las montañas. Pero era como su amigo. Él tenía, por eso es que se hicieron amigos. Los dos eran muy valientes. Quiero que vean esto conmigo y tratemos de sacar las verdades preciosas que hay para nuestra vida. Entonces dice, en el verso, el final del versículo 3, nadie se dio cuenta de que Jonatán había dejado el campamento israelita. Verso 4. Para llegar al puesto de avanzada de los filisteos, Jonatán tuvo que descender de entre dos peñascos llamados Boses y Sene. Increíble, ¿no? Entre dos peñascos. Boses quiere decir reluciente, eso quiere decir, y Senes quiere decir la espina. Reluciente espina. Ahí estaban ellos. Y él tuvo que bajar el peñasco, pero ahora tenía que subir el otro. Porque eran dos peñascos. Un peñasco no propiamente de piedra, había arena también ahí, pero eran bastante altos, eran precipicios. Es lo que quiere decir migrón en el verso número 2. Es un precipicio. Eran dos precipicios que habían ahí. Entonces tuvieron que bajar y después tuvieron que subir. Y ahí estaban arriesgando sus vidas. Hermanos, cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y queremos ayudar a nuestros hermanos, en mi corazón estaba el deseo de haber estado antes aquí para ir a ser socorrista. No sé si me hubieran aceptado como socorrista, porque no tengo ningún, bueno, psicológicamente y emocionalmente, tal vez más capacidad que muchos ahí para ayudarlos. Sí, y me hubiera gustado estar ahí, tal vez físicamente y por la edad, pues ya este viejo ya no puede hacer nada aquí, se va a morir en las primeras andadas, respirando ese azufre. Pero en mi corazón estaba el anhelo de poder ayudar. Yo sé que en el corazón de ustedes también. De ir y poder hasta arriesgar sus vidas. ¿No es cierto? Porque eso es un riesgo. Y eso exactamente es lo que estaba haciendo Jonatán, arriesgando su vida por todo el campamento, porque él se había dado cuenta que no todos querían luchar, todos estaban con miedo. Entonces solo un milagro para transformar el corazón de todos. Hermanos, qué importante es nuestra influencia. Madre, padre, pastor, lo que sea. Qué importante es nuestra influencia. ¿Qué transmitimos nosotros? Miedo, desgano, frustración o ánimo y vamos adelante y luchemos, pero no hay dinero. ¿Qué importa? No dependemos del dinero, dependemos del que provee el dinero. No hay fuerzas, no interesa, las fuerzas vienen del Señor y Él da fuerzas al cansado y al que ya no tiene ninguna. Al que todavía tiene, dice Señor, yo puedo. Entonces el Señor lo deja hasta que se acaben sus fuercitas, que son nada delante de Él. Y a veces hay gente que tiene que pasar toda la vida acabando sus fuercitas.
Dios nos ayude a entender que es el tiempo ya de decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, porque los enemigos están ahí y se están burlando de nosotros y han tomado control de nosotros. Era el pueblo de Dios, ustedes dicen, pero ese era Israel, nosotros nada que ver. La iglesia es victoriosa. Perdónenme, pero la iglesia hoy en día es un desastre. La iglesia está en un caos, espiritualmente hablando. Solo hay religiosidad, no hay vida espiritual, no hay cristianismo verdadero, no hay evangelio, no hay cruz, solo hay prosperidad, solo anhelo de querer ser grandes, poderosos, tener la iglesia más grande del mundo. Me recuerdo cuando llegué a Brasil, fui con un grupo de pastores, eran como unos 40 pastores bautistas. Yo les llevé el mensaje. Y ellos me dijeron, qué lindo, pero mira, ¿no tienes algún mensaje que hable sobre el crecimiento de la iglesia? Y bueno, sí, lo que predicamos va a dar verdadero crecimiento a la iglesia. Un crecimiento de calidad y no de número, porque podemos llenar la iglesia de amonitas y moabitas. Y al final de cuentas, cuando sentimos en el momento de la batalla, no hay nadie. Todos desaparecieron. Ojalá el Señor nos tenga a nosotros siempre firmes, hermanos. Eso va a demostrar qué es lo que hay aquí adentro. Y no les digo firmes solo aquí, firmes en el Señor. Que no, esto no es el lugar del Señor, es uno de los lugares del Señor. No vamos a tener ese espíritu de decir somos los únicos en la tierra, que eso no es verdad. Pero sí el Señor nos visita. Y sí nos visitó esta mañana, y está aquí con nosotros. Y Él quiere ministrarnos y hacer algo precioso en nuestras vidas. Entonces dice aquí, en el versículo 5, ¿están conmigo? Sigamos lo que sucedió. Un peñasco estaba al norte, como les dije, frente a Micmas, como yendo para Galilea. Así imagínenselo. El peñasco era así, transversal al lago de Galilea, allá arriba, y mucho más arriba todavía. Aquí, un poco, como unos 10 kilómetros de Jerusalén, para allá arriba, en el desierto de Judea. Ahí estaba Micmas. ¿Ya? Era un monte, la cima se dice, ¿verdad? La cima del monte, ahí estaba, pero era el gran peñasco, ahí estaban los filisteos. Y dice, frente a Micmas, y el otro estaba al sur, delante de Geba, donde estaba Saúl y sus hombres. Entonces en el verso 6 dice, crucemos hasta la avanzada de esos paganos. ¿Les recuerda algo estas palabras? ¿Cómo dice en la versión del 60? ¿Cómo dice ahí? Así dice. Como David. ¿Quién es ese incircunciso? Hablando de Goliat. Y él aquí está diciendo, vamos contra esos incircuncisos. Es mismo espíritu de lucha. Por razón fueron amigos íntimos. Y lo impresionante de manos de Jonatán es que nunca estuvo molesto porque David sería el próximo rey, como él. Mi papá sabe que vas a ser el próximo rey. Y yo estoy aquí para ayudar. Pero ¿saben por qué? Porque él no ponía en su corazón el hecho de que lo más importante era un reino humano, sino el tener la aprobación del Señor. Y en ese instante entonces dice aquí, vean, crucemos hasta la avanzada de esos paganos, le dijo Jonatán a su escudero. Ahora escuchen esta frase y léanla también con atención. Tal vez el Señor nos ayude. ¿Cómo dice en su versión? Es interesante, ¿no? Tal vez haga algo el Señor. Como que dice, tal vez se conmueva por nosotros. O tal vez después de tanto tiempo se recuerde que aquí hay un pueblo que Él escogió. ¿Verdad? Eso sonaría más a reproche. ¿Me entienden? Y entonces, Señor, ¿Él es nuestro Dios o no?
No, no ese es el sentido que aquí Jonatán está diciendo, sino viendo su condición miserable, inútil, y diciendo, tal vez el Señor hace algo a través de nosotros. ¿No creen ustedes que el Señor puede hacer algo a través de sus vidas? A pesar de lo que somos. Es que no sé hablar, no importa. Es que yo no me puedo expresar. Eso no interesa al Señor. El Señor le dijo a Moisés, no le di yo la lengua al mudo o al hombre. Pues lo que estaba diciendo es, no puedo yo hacer que hasta el mudo hable. Que de repente comience con una sabiduría increíble en la boca. O comience con prodigios y maravillas. El Señor usando sus manos. Oh Señor, ayúdanos. ¿Qué es lo que quiso decir? Esta no es una expresión de duda. No hay duda en Jonatán. Él tenía fe. Pero escuchen, él hizo algo que nosotros debemos aprender. Él lo que dijo a través de esa frase fue que el objetivo que él anhelaba era conseguir que el poder de Dios y la voluntad de Dios se manifestaran en ese momento. Tal vez el Señor sea algo por nosotros. Solo recuerden el contexto del pueblo. No tienen armas, oprimidos, y la mayoría escondidos en cavernas, en cuevas y en todos lados. Entonces, los filisteos, ¿cómo estaban? ¿Cómo creen ustedes que estaban los filisteos? Tal vez hasta con sus lanzas descansando y así. Obviamente no tenían chicles en aquellos días, ¿eh? No estaban. Tal vez mascaban. ¿Ah? No. Cualquier cosa que había ahí en la hierba. Con tal de mascar algo que no había nada que hacer. Porque esos pobres ahí, miedosos, no iban a venir. Todos tenían armas. ¿Quién podía atreverse a enfrentarse al grande ejército de los filisteos? No estaban bien confiados. Significa que él no esperaba éxito por su propia cuenta. ¿Sí? Tal vez el Señor hace algo a través de nosotros. Hermano, que Dios te use a hablar de Él a otros. Tal vez Él pueda moverse a través de tu vida si no lo hace a través de un pastor, pues. Tal vez Él puede hacer algo tan precioso que tú no puedas imaginarte siquiera que Dios puede derramar un don sobre tu vida. Porque Dios puede hacerlo. De hecho, los dones son para derramarlos, dice en Efesios, sobre los rebeldes. Así dice, dio dones a los rebeldes. Significa que no sería por su propio mérito si el Señor hacía algo, sino declaraba toda una dependencia de Dios, una confianza plena en el Señor. Significa algo como esto: tal vez Dios nos use, o tal vez Dios actúe o se mueva por nosotros. ¡Oh, escudero mío! Y dice que el escudero le dice aquí, verso 7: haz lo que mejor te parezca, respondió el escudero. Estoy contigo, decidas lo que decidas. Es precioso, ¿verdad? Amén. Él estaba ahí, vamos a entrar. ¿Cómo ustedes hubieran visto si su escudero les dice: y entonces, ¿quién me va a cubrir la espalda si yo tengo un inútil aquí atrás también? Pero no, qué bueno que tenemos un par. Bien dice la Escritura que un cordel solito se rompe, pero de 2 o 3, ¿qué va a suceder? Se pone bien fuerte. Entonces ahí estaba él. Vamos a entrar y vamos ahí a avanzar los filisteos. Y el escudero le dice: voy contigo, no importa lo que decidas. Y para atrás, voy para atrás. Pero si vas para adelante, yo voy para adelante contigo. Decida lo que decidas. Yo estoy contigo, Jonatán. Que fuese como un apoyo, una estaca. Sí. Vamos adelante, mi jefe. Le dijo su escudero a Jonatán. Entonces se prepararon y vino él y pensó
Dijo, pues, pero tenemos que hacer algo, tenemos que, como ya hemos dicho, tenemos que tener la bendición del Señor. Porque por nuestra propia cuenta solo vamos a hacer chasco. Y vamos a salir ridículos, corriendo como cucarachas. Entonces tenemos que pensar bien qué vamos a hacer. Y dice, verso 8. Muy bien, le dijo Jonatán. En otras palabras, tal vez, te agradezco, escudero, por apoyarme. Porque de todos allá y mi papá tampoco me apoyó. Por eso me vine a escondidas. Ahora, un paréntesis. ¿Ya se dieron cuenta que los hijos no pagarán el pecado de los padres? El Señor ya no estaba hablándole a Saúl por su desobediencia. Pero ahorita vamos a ver que él sí le estaba hablando a Jonatán. Estaba hablando, porque él le pidió ayuda, le pidió orientación. Y hermanos, tengan la seguridad, les digo algo, les voy a dar un testimonio esta mañana. Dios nos escucha. Y no les voy a dar un testimonio personal que tengo. Muy bien, le dijo Jonatán, cruzaremos y dejaremos que nos vean. Fíjense, ellos iban a bajar, para que ustedes entiendan qué sucedió ahí, iban a bajar el peñasco donde ellos estaban, allá arriba, bajarían el peñasco, eso ya era evidencia que estaban con toda la gana, llegarían allá abajo, y allá arriba habían soldados de avanzada, estaban vigilando y de repente ellos iban a dejar ver. Dice, todavía estaban a un trecho suficientemente seguro, ¿verdad? Y dependiendo de la reacción de los soldados filisteos, así ellos iban a entender si debían o no subir el otro peñasco, porque tenía que subir el peñasco. Entonces viene Jonatán y dijo lo siguiente: cruzaremos y dejaremos que nos vean. Si nos dicen, fíjense, pues, primer punto, ¿están listos? ¿Están despiertos? Si nos dicen, quédense donde están o los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos hacia ellos. O sea, lo que Jonatán estaba mostrando y diciéndoselo al Señor, diciendo, Señor, tú nos responderás a través de ellos de que no debemos subir porque tú les vas a dar la victoria a los enemigos y vamos a seguir oprimidos como estamos ahora, y entonces no debemos ni siquiera arriesgar nuestras vidas, hacer una tontería como esta, si mejor nos vamos. Entonces no nos suban. O sea, para Jonatán era el Señor mismo que estaría ahí arriba diciéndole sí o no. ¡Qué fe! Amén, hermano. ¡Qué fe! ¡Qué impresionante el hombre! Él no estaba, ¡ay, Señor Dios! ¡Respóndeme con un rayo! Le va a caer de rayo a él, ¿no? ¡Respóndeme, Señor! No, él estaba de una forma tan natural, suplicando la dirección divina en un momento tan crítico, tan difícil para su vida y para la vida de todo el pueblo, porque prácticamente Jonatán le dio la victoria a todo Israel ese día, por lo que hizo. Vamos a verlo. Y si ustedes ya lo han leído, ya lo saben. Pero ¿qué sucedió? Entonces, él le dijo, mira, vamos a hacer esto. Y la otra era, había otra, sí o no, ¿verdad? Y es interesante que lean conmigo aquí en el versículo 18 del capítulo 14. Entonces Saúl le gritó a Ahías, trae el efod aquí. ¿Saben cuál era el efod? Aquí. Lo que llevaba el sacerdote, sí, en la versión del 60 dice el arca de Dios. No hay seguridad de que el arca de Dios realmente estuviera ahí, porque ella había sido llevada por los filisteos desde que murió Elí. Ahí dice, yo sé que ahí dice eso, pero no hay seguridad plena en cuanto a que lo hayan llevado ese día el arca. Y si estaba el arca ahí, no estaba la presencia del Señor. ¿Qué es lo que estaba pasando? Entonces viene Saúl y dice, trae el efod, para adivinar. O sea, para decir, mejor no adivinar, sino para saber sí o no, porque era lo único que hacía el sacerdote. Y dice, pues en ese tiempo Ahías llevaba el puesto el efod delante de los israelitas en el pecho.
Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento de los filisteos era cada vez más fuerte. Estoy hablando ya del fin de lo que hizo Jonatán. Ellos viendo desde allá, porque había una algarabía terrible, gritos y batalla de lo que había en el campo de los filisteos. Y aquellos aquí todavía van a ver. Entonces él llamó para saber qué iban a hacer. Y dice, entonces Saúl le dijo al sacerdote, no importa, vamos ya. Al final de cuentas, ni consultó, como siempre. Otra vez, la segunda vez. No, ya estuvo, no, mejor no, vamos ya. Ay, Señor, ayúdanos a no ser impacientes. Pero ya Jonatán había consultado al Señor, estaba consultando. Y ven ahora esta otra parte aquí. Estamos en el versículo. No, estábamos en el versículo. Ustedes respondieron muy bien. Estábamos en el versículo 18, pero... No. Nosotros estamos leyendo el 9, pero después que empiezas al 18 para ver Sí. lo que estaba haciendo Saúl. Ok. 9. Ahora estamos en el 9. Muy bien. Si nos dicen, quédense donde están, los mataremos, entonces nos detendremos y no subiremos a ellos. Pero, si nos dicen, suban y peleen, entonces subiremos. Esa será la señal del Señor, de que nos ayudará a derrotarlos. Qué cosa impresionante, ¿no? Ellos estaban ahí listos ya para una señal. Señor, dirígenos. Si tú nos das el ok, ¿verdad? Si nos das el banderazo de salida, nos vamos. Si no, nos quedamos. No, yo de todos modos lo voy a hacer. No, eso es contraproducente. ¿Me entienden, hermano? Es que yo tengo voluntad y lo voy a hacer de todos modos. ¿Y si te va mal? Sin la bendición del Señor. Es mejor esperar un poquito más y tener la bendición del Señor y entrar con la palabra, con la seguridad. Porque cuando entras con la seguridad, hasta tus espadazos son poderosos. Hasta tus espadazos no errarán. Darás en el blanco. Y eso es importante. Entonces, el escudero oyó y dice, bueno, está bien, de acuerdo, hagamos lo que tú digas. Verso 11. Cuando los filisteos vieron que se acercaban, fíjense. Entonces ahí estaba, ahí están. Esos son de aquellos de las cuevas. Esos son de aquellos que estaban escondidos. Son solo dos. Y de plano traía escondidita su espada. ¿Me entiendes? No venía ahí como... No se mostró así. Sería una locura. ¿Eh? Él escondió su espada y todo. Y el escudero ahí tapado con su manto ahí en la cabeza. Y dice que cuando los vieron, entonces les gritaron. ¿Por qué les gritaron? Estaban ahí arriba, estaban abajo. Entonces les gritaron. Estamos en el 11, ¿no? ¡Miren! Ahora ellos están gritando a todos los que están ahí con ellos, ¿verdad? ¡Los hebreos salen de los escondites! O sea que los menospreciaron a esos dos, porque no sabían con qué espíritu ellos venían. La actitud que traía Jonatán y su escudero no era la misma de un escondido en una cueva o en un lugarcito por ahí. O sea, no estaban así, no que estaban así, ¿verdad? Esperando solamente la orden del Señor, no de los filisteos. Entonces dice aquí en el verso 12, entonces los hombres de la avanzada le gritaron a Jonatán, suban aquí y les daremos una lección. ¿Cómo dicen en el 60? Y os haremos saber una cosa. Ah, sí, les haremos saber una cosa. Eso es un poco más chistoso que lo otro. Y les haremos saber una cosa, como que dice, mira, vení aquí, te voy a contar una cosa, ¿no? Unos chapines. No, aquí la actitud era de arrogancia de parte de los filisteos. ¿Sí? Vengan aquí, les daremos una lección a ustedes, hebreos, miedosos, cobardes. Vengan, suban. Bueno, vamos, en el nombre del Señor. El Señor ya nos dijo que subimos. ¿Y saben qué hicieron?
comenzaron a subir gateando. ¿Cómo se llama eso de escalar con las manos? ¿Saben? Tiene un nombre, ¿alguien sabe? No, no es alpinismo. Bueno, ellos pueden, se llama algo, hay gente que hasta escala edificios solo con las manos y los pies. Tiene un nombre ya, yo no recuerdo en este momento. Es lo que ellos hicieron en aquel momento. Vean lo que dice aquí. Verso 13. Así que escalaron usando pies y manos. Qué increíble, ¿no? Y comenzaron a subir, pues. Y aquellos allá esperándolos. Siguiendo, subiendo. Y ahí vienen aquellos. De todos vienen a pedir comida, están con hambre. Ya no aguantan más, no se quieren morir. Prefieren venir aquí que los matemos un poco de pan y después que los matemos. Que suban, les daremos una lección. Y ahí van a quedar subiendo. Y escuchen, estaban casi sin comida también los hebreos. Porque Saúl les había ordenado que no comieran nada. Era un juramento que habían dado con tal de vengarse de sus enemigos y puso a todo el pueblo en ayuno. Estaban en guerra, débiles, sin fuerzas, estaban con miedo, no tenían ni nada de fuerzas. Entonces comenzaron a subir, dice entonces los filisteos. Ahora escuchen lo que dice aquí ahora. Entonces los filisteos caían ante Jonatán. Pareciera que aquí es como que él va subiendo y comienzan a caer. No, pero no es lo que está diciendo. Él subió y después de terminar de subir, los esperaron los filisteos y entonces sacó su espadita Jonatán y comenzó pues. Y comenzó a pelear contra ellos, ¿verdad? Y dice que su escudero iba detrás de él. Y cuando el otro medio hería uno, ¡fum! Es lo que también hacía el escudero. Iba detrás cuidando su espalda. Lo terminaba de matar. Y ahí va el otro, y ¡pum! Y el otro, y ¡pum! Y dice que en un trecho, dice aquí, miren qué interesante la escritura. Verso 14. Mataron a unos 20 hombres en total y sus cuerpos quedaron dispersos en un espacio de media hectárea. ¿Cómo dicen ahí? Media yugada. ¿Por qué dice yugada? ¿Quién sabe qué es eso? Yugada es de yugo. Exactamente. Una yugada, no, es lo que trabaja, según los hebreos, una yugada era el espacio que trabajaba una yunta de bueyes en un día. Lo que podía trabajar arando. Una yunta de bueyes en un día. ¿Cuántos bueyes hay allá arriba? 2. Jonatán y el escudero están ahí haciendo y son 20 los que estaban ahí. Hermanos amados, y escuchen lo que sucedió. O sea, matar 20 hombres, o sea, tal vez no sea tan difícil teniendo un arma, ¿verdad? Y si los otros están desarmados, no hay problema. No es difícil, no es tan difícil. Pero si los otros están armados, matar 20, solo que el otro sea un invisible. ¿Ah? Y no es con revólver, es con una espada. Y tiene que moverse y tiene que... físicamente, porque uno no está... Tiene que moverse. Si yo hago esos movimientos aquí por unos 20 segundos o 20 minutos, mañana no me levanto. Pues sí, porque es un ejercicio, ¿eh? Un soldado necesita estar ejercitándose, hasta aprender a caer necesita para librarse de una lanza, una espada, entonces, y levantarse otra vez. Eso es mucha habilidad. Entonces están ahí, pero escuchen, él no estaba confiando en su habilidad, él estaba luchando porque Dios le había dicho que subiera. La dirección del Señor estaba con él. Ahora, miren el respaldo divino. Era tan evidente la muerte que había en el ejército filisteo, que dice aquí en el verso 15, de repente el ejército de los filisteos se llenó de pánico. Gloria a Dios. Dios te permita ver eso en tus enemigos. Tanto los que estaban en el campamento como los que estaban en el campo, hasta las avanzadas y los destacamentos de asalto. Y ahora escuchen. Y en ese preciso momento hubo un terremoto.
el Señor estaba ahí. Y aquella cosa y las 20 muertes y de repente comienza el... ¿Se recuerdan del sonido del terremoto? ¿Quién de ustedes aquí en el Rosario oyó el sonido del terremoto? En el 76. Wendy, ¿te acuerdas? No. Estabas chiquita, ¿verdad? Sí, ¿cuántos años tenías? No voy a hacer cuentas. 3 años. Sí, pues no te recuerdas. Yo sí me recuerdo, ya estaba un poco viejo. Bueno, viejo no, estaba de 15 años aproximadamente. ¿Ah? 17. Tal vez sí, 18, es cierto, sí, exacto. Después de plano con el compañero de años. 18 años. Sí, ajá. 18 años. Yo solo recuerdo que estaba bien dormido. Y de repente, bueno, mi abuelo, ya les conté eso, no, mi abuelito estaba durmiendo en mi cuarto y cuando yo desperté el abuelo ya no estaba ahí. Se olvidó del nieto. Él ya estaba en la calle. Mi papá entró corriendo y me fue a gritar. Dijo, ¡Pato! Así es. ¡Levántate! Yo solo estaba tapado con la sábana en la cara, sintiendo pedacitos de cosas que estaban cayendo. Y yo pensé que estaba soñando. Cuando mi papá entró gritando, entonces me destapé. Pero todo estaba oscuro, porque la luz eléctrica se fue a las 3 de la mañana. Wendy. Y entonces, de repente, y hermanos, todo estaba temblando, pero para mí lo que más impresionó fue el sonido. Era algo infernal, parecía el infierno, tragando a la gente. Era algo así, yo lo recuerdo. No tengo aire suficiente. Durante el tiempo que fue, una cosa horrible. Y todavía yo salí así, desde el cuarto, y a la calle, y todavía y después cuando ya estaba en la calle, ¡mi guitarra! Y entré corriendo otra vez, porque había dejado mi guitarra en el cuarto, y todavía mi papá me gritó, me maltrató que había entrado, y yo agarré y todavía me dio chance de salir con mi guitarra, y ahí esperamos en la calle, ahí cambió nuestra vida totalmente. Pero aquí, imagínense, hermanos, se están peleando y de repente... Oh, algo fue terrible. Dice que los filisteos comenzaron a matarse uno como nosotros. Y entonces cuando Saúl vio, ¿qué está pasando allá? ¿Quién fue de nosotros para allá? No sabemos. Eso, pasen la lista. Rápido. Todos están aquí menos Jonatán y su escudero. No es posible. Solo ellos dos haciendo lo que está allá. Aleluya. ¡Vamos, muchachos! Entonces todos se animaron a ir a pelear. ¿Ven ustedes qué importante es lo que uno transmite? Si uno está ahí también, yo no quiero. Yo tampoco. Quedémonos acostados, qué buenísimo. O sea, siempre vamos a tener un apoyo que en lugar de ayudarnos a salir de la situación, más nos mete en el hoyo. Hermanos, necesitamos, oremos que el Señor ponga a nuestro lado gente que nos ayude. Amén. O que nosotros seamos los que pongamos el hombro para seguir adelante, para seguir luchando. Bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó. Corrieron a la batalla. Dice que hasta los que estaban en las cuevas salieron corriendo y comenzaron a correr a los filisteos. Ahora sí estaban valientes. Salieron. Y habían hebreos que se habían pasado a los filisteos, que eran sus siervos, estaban sirviéndoles. Se voltearon y ahora sí a matarlos, pues aprovechemos ahora. Y la situación cambió en Israel después de eso. ¿Pero qué pasó? ¿Quién hizo ese trabajo? Dios a través de uno que estuvo dispuesto a decirle, ¿qué hago, Señor? Porque nosotros no hacemos lo mismo. No importa cuál sea tu situación. Falta de trabajo, falta de dinero. No estés diciendo, es que yo ya soy viejo. Es que no tengo carisma. Muchos pensamientos, ¿no? Es que lo que sucede es que nadie me ve bien aquí o hay una maldición. No pienses en eso. Mire, la situación era tan grave en Israel que bien podríamos pensar que había una maldición ahí.
Pero a pesar de eso hubo un hombre que creyó en el Señor y le puso su palabra por delante de él y conquistó algo maravilloso. Dios guía los pasos de quienes lo reconocen en todos sus caminos y buscan su dirección con el propósito de su corazón de seguirlo. Y ustedes le dicen al Señor: Señor, lo que tú me digas yo lo hago. Hágalo. Si el Señor te dice: haz esto, y si parece algo contrario a tu camino, no desistas, no te vayas para atrás, hazlo. Tal vez sea enfrentar enemigos más poderosos. No importa cuántos somos o cuán fuertes somos, lo que importa es que el Señor nos dirija. Si tenemos armas o no, tal vez el primero lo mataremos con una cierta habilidad. Va a caer la espada y ahí ya tenemos una. Es una cuestión de que el Señor nos dirija. Conocemos a una hermana, nuestra oveja en los Estados Unidos, es la hermana Nora. Su esposo se puso grave ya por la vejez. Comenzó con problemas serios. Y ella me llamaba y decía: hermano Luis, ¿qué hago? Su esposo le cayó Alzheimer. Usted ve, Alzheimer, comenzó a perder la memoria. Y ya no sabía: ¿y usted, señora, quién es? Yo recuerdo a una hermana de la iglesia también que su marido le dio Alzheimer y era pastor. Y para él, de ahí en adelante, ella no era su mujer, sino su mamá. Mamá, se decía. Ella es su mamá. Qué complicado, ¿eh? Entonces la situación tan grave que él comenzó a caerse solito, a tener problemas. Y ella no sabía qué hacer y tenía que ir a trabajar para sostenerse, porque si dejaba de trabajar no había dinero. El cheque que entraba de ayuda del hermano ya no era suficiente. Ahorita hasta se lo quitaron porque ya murió. Entonces, ella dijo: ¿qué hago, hermano? Me da pena ponerlo en un lugar de ancianos. Siento carga, mi conciencia no me deja. Pero al final digamos: no, hermana, él lo necesita, ahí van a haber enfermeras, lo van a cuidar, va a estar mejor, con medicinas, en una cama. Usted no puede más cuidarlo. Y lo llevó, lo regresó otra vez y se le cayó de espaldas. Imagínense, en una ocasión se le cayó de espaldas cerca de la pared y con esta parte del cerebro dio en la pared, y cuando cayó ella solo dio un grito pensando que había muerto del gran golpe que había recibido en la cabeza. Lo levantaron, lo llevaron al hospital y sí tuvo una conmoción cerebral, pero gracias a Dios no le pasó nada. Entonces lo dejaron en el lugar. Y ahí se puso grave. Estoy resumiendo esto de varios meses de angustia. Y cuando estaba en el hogar de ancianos se puso bien grave físicamente, y entonces lo llevaron al hospital. El médico la mandó a llamar y le dijo: hermana o señora, su esposo se va a morir. Prepárense. Está muy grave, ya no podemos hacer más nada. Entonces vino ella y se preparó en oración y le dijo: Señor, dame una palabra. Escuchen, hermano. Dame una palabra, Señor. Y el Señor le dio una palabra. Y le dio Isaías 53. Y entonces ella se preparó con su Biblia y se fue con Isaías 53, versículo 4 al hospital. Y él ahí en la cama, en el hospital, inconsciente. Ella viene y comienza a leer y dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Sanados. Ella leyó ese pasaje, oró por él, y el hombre abrió los ojos. Cuando el médico había dicho que se iba a morir,
abrió los ojos y comenzó a hablar. Y le digo, Nora. Y reconoció a su esposa. Le digo, Nora, estás aquí. Tengo hambre. Y entonces pidieron de comer. Y el médico llegó y dijo, pero señora, esto es un milagro. Así le dijo el médico, esto es un milagro. Nosotros ya no sabíamos más qué hacer por él. Pues sí, le dijo, es un milagro. El Señor me dijo que lo iba a curar. Y ya estaba feliz de la vida con Isaías 53, 4 al 6. Y comió y todo, y lo dejó ahí, y se regresó feliz a su casa. Y ahí pasaron un mes, 2 meses por ahí, y de repente otra vez está en el hospital. Hermano, está en el hospital, ore por Joaquín. Seguimos orando. Y entonces ella vino y dijo, yo voy a llevar otra vez Isaías 53. Y se preparó nuevamente y puso su seña en Isaías 53 y se fue al hospital otra vez para orar por su querido Joaquín. Su hermana ya le había dicho, mira, yo estoy orando para que se muera el viejo. Y ella me llamó y me dijo, ¿qué hago, pastor? Oro también para que se muera. ¡No! No haga eso. Solo Dios decide cuándo nos quita la vida. Usted siga sirviéndolo. No le diga que se muera, Señor, llévatelo ya. Nunca oremos así, hermano. A pesar de que la situación está grave, a pesar de que estamos siendo damnificados, a pesar de que esa persona puede estar haciéndonos la vida un infierno, nunca le digamos, Señor, llévatelo. Porque puede ser que nos vayamos antes. Amén. Entonces, dije, no, déjelo, que haga la voluntad del Señor, que el Señor decida, ¿verdad? Si ella quiere orar así, que ore, ¿verdad? Bueno, entonces se fue al hospital, hermano. Llegó al hospital, estaba su marido enfermo, y viene ella y abrió su Biblia, y comenzó a leer Isaías 53, 4. Y se confundió. Ella no se dio cuenta y comenzó a leer Isaías 54. Pero no se dio cuenta. Ella es así, un poco despistada. Pero ella llegó y comenzó a leer Isaías 53, 4 y llegó y dice, no temas. No es eso lo que dice Isaías 53, 4. Pero ella sí es sensible a la dirección de Dios. Entonces siguió leyendo. No temas, ya no vivirás avergonzada. No tengas temor, no habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud, ni las tristezas de tu viudez. Cuando ella leyó esto, ella sabía que esa palabra no era para el hermano Joaquín, era para ella. Se iba a quedar viuda. Y ella lo entendió. Y dijo, Señor, si esa es tu voluntad, amén, Señor. A los pocos días falleció. Me llamó, llorando, consolándola. Y ahora, hermano, estoy en otro gran problema. ¿Qué pasa, hermano? No sabemos qué hacer con el cuerpo de Joaquín. Para poder sepultarlo tenemos que pagar como $20,000. Y no tengo dinero. ¿Qué hago? Y mis hijos, 2 de ellos, viven en los estados, dicen que no están dispuestos a pagar eso por el viejo. Que él nunca hizo nada, sí, nunca hizo nada por ellos. Hermanos, cuidado con eso. Cuidado. No importa cómo nos trataron los viejos. Honra a tu padre y a tu madre, dice el Señor. Y esa honra debe ser hasta el final, hasta la muerte.
sigue el otro día, hasta que el Señor te dé la palabra y tus ojos van a ser iluminados con la revelación de la miel de los cielos. Por razón la Escritura habla de la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Leche, la palabra, palabra con revelación, la miel de los cielos es para nosotros. Yo he visto eso día tras día en mi vida. Si no fuera por esa miel, yo ya había desistido, ya hubiera claudicado, si no fuera por esa miel que Él nos da cada día. Señor, gracias esta mañana. Aleluya. Gracias esta mañana, Señor. Porque a pesar de que podemos estar en dificultades, porque a pesar de que podemos estar en serios problemas, con muchas dificultades, con enemigos más poderosos que nosotros, eso no interesa. Lo que importa es que tú estás con nosotros y que quieres hablar a nuestro corazón, que quieres fortalecernos, que quieres dirigirnos, que quieres darnos victoria contra nuestros enemigos. Oh Dios. Y si hay algún pecado en el corazón que no nos deja tener la conciencia tranquila, Dios también quiere darte victoria sobre ese pecado. Cree solamente. Al que cree todo le es posible, dice la Escritura. Y Él va a darte su palabra, y cuando tú escuches su palabra, inmediatamente tendrás la fe necesaria para comenzar a escalar aquel peñasco que parece difícil, que parece imposible de vencer, pero con tus manos y con tus pies subirás como un victorioso, como un desafiante al enemigo contra los incircuncisos, y los vencerás en el nombre del Señor. Los vencerás porque Dios está contigo. No te ha dejado solo el Señor. Oh, bendito sea, Señor. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor eterno. Gloria a ti.